Miguel Rosignoli. Él es analista económico y lo hemos invitado para conversar sobre este posible acuerdo de negocios con China. ¿De qué manera se beneficia el Ecuador con un tratado comercial con este gigante de la economía mundial? Muchísimas gracias por la invitación, ante todo, y a todos los que nos escuchan, ¿no? ¿Cómo nos beneficia? Bueno, pues nos beneficia de manera extraordinaria. Expandemos nuestro mercado de consumo de manera brutal. Pasamos de un mercado de 18 millones de habitantes locales que tenemos en este preciso instante a un mercado abierto de 1.400 millones de habitantes. Solamente el 1% del poder adquisitivo de ese mercado representa prácticamente todo el mercado local. Es extraordinario para la industria. Lo malo es que estamos enfocándonos muchísimo en los commodities y los productos tradicionales que hemos venido comercializando. Que camarón, que esperamos crecer con pitahaya, que estamos creando otra vez, sabes, que mercado de vegetales y verduras, cárnicos y demás. Pero estamos perdiendo de vista, para las personas que están en contra de este argumento, lo que realmente significa esto, una oportunidad para el desarrollo del mercado. Ahora, ¿cuán competitivos vamos a ser? O sea, porque cuando hay un tratado comercial es bilateral y en eso implica que nosotros vendemos, sí, pero ellos también venden. Y nuestros costos de producción seguramente van a ser muchísimo más altos que los de China. Es decir, que puedan haber amenazados varios sectores de la industria. Ante eso... A ver, se me ocurre uno para apoyar tu idea, Carlos, que es General Motors, que tenía el 48% del mercado, ensambla carros localmente, importa CKDs, no son precisamente baratos, no tienen ese 30% de componente nacional que deberían tener. Pero los carros chinos cuestan pues la mitad de cualquiera de ellos. Entonces, y de hecho, el auto que más se vende hoy en Ecuador, creciendo, es el auto chino. Zapatos, ropa, mira. En sus diferentes 12% de los vehículos del parque automotriz en el Ecuador actualmente es producto chino. Pero mira, un punto de orden ahí. Lenín Barreto nos escribe y dice: los productos chinos de Ecuador sin arancel, esto destrozará nuestra economía, dice Lenín Barreto. Y en efecto, tiene cierta realidad y tiene mucho de verdad lo que él está diciendo, siempre que se implemente de una manera grotesca y grosera. Es decir, si yo vengo mañana, firmo con el TLC con un tratado de libre comercio con China y le abro el mercado y comienza a entrarme como cuando pasó con el licor con Europa, que de repente la noche a la mañana se fue el arancel a cero y comenzó a vender con un licor muy barato para el Ecuador. Claro que nos vamos a tener un impacto brutal y bárbaro. Y el gobierno simplemente no puede comenzar a decir, ¿sabes qué? Vamos a liberar todos los segmentos. Y de esto se trata el tratado. O sea, es una negociación. Es una negociación. Correcto. Donde el Estado tiene que crear medidas proteccionistas de corto y mediano y largo plazo para diferentes sectores, justamente para ayudarlos a estos sectores a la expansión. Mira, es injusto pensar siempre en los mismos términos económicos. Decimos, no, lo que pasa es que ellos tienen menores costos de producción. No, es que ellos tienen moneda local que pueden devaluar. No es que, sabes que yo no sé ustedes, pero yo estoy hasta acá con el no es que. Oye, Miguel, a ver. Es una muletilla bárbara. Y para terminar el punto, y esto es muy importante que sí lo tengamos claro, no tiene nada que ver con la devaluación. Devaluar o pretender decir que tenemos una moneda para poder devaluar, lo que estamos diciendo es que estamos creando menor poder adquisitivo sobre la masa de consumo que está local, ¿ok? Y también estamos diciendo de manera implícita que estamos creando un marco de endeudamiento progresivo. Entonces, no es el camino, ¿no? Para no llegamos a China porque estábamos cerquita de irnos a la Alianza del Pacífico vía el Tratado Comercial con México. Desgraciadamente, la reunión que iba a ser en Perú, bueno, se cayó Castillo y nos quedamos sin la reunión. Es un pequeño ups. Que venía López Obrador. No alcanzó a llegar. Pero ahí los problemas para Perú para México concretamente son el camarón y el banano ecuatoriano, porque ellos tienen incipiente industria camaronera. Y era el atún también, en su momento. Bueno, el atún, sí. Son en donde no, digamos, es la resistencia que ha tenido el gobierno mexicano por presión de seguramente estos empresarios que están... Pero son bacanes los mexicanos, perdón que interrumpa, son bacanísimos los mexicanos, que dicen que ellos quieren entrar a este país con toda su manufactura, con toda su industria, y ellos, a los productos estrella nuestros, de nuestra industria, que tenemos poquísimas, pero que son estrellas, no, eso no. Por favor. No, eso no, pero es que a ver, si te pones a pensar, lo que sí pasa es que los camarones ecuatorianos son súper eficientes. Y yo una ocasión hablé con... Así como ellos hacen carros y hacen... Una ocasión hablé con un camaronero y yo le preguntaba cuál es el piquete del camarón. Y él se lo pregunté así, ¿y cuál es el piquete del camarón? Y me dijo, el camarón es un producto muy interesante porque es un producto buque. Es un producto de calidad.
tú realmente si lo ves, es un camarón. Y realmente la percepción la tienes cuando lo tienes en tu boca. Y en tu boca el camarón ecuatoriano es de primera calidad y destaca en el mercado global y el mercado internacional. Y eso es innegable. Ok, ¿qué pasa con México? Mira, si vamos a hablar con el Tratado de México, que es otro cantar, porque tiene otros argumentos que yo creo que van incluso hasta en la parte política, más allá de la económica. ¿Ok? Porque estamos hablando de conceptualizaciones de ideología política. Entonces, estaremos navegando en un marco distinto, ¿no? Sí, no, pero vamos a la parte económica porque ¿por qué no han querido firmar? ¿Tú crees que sí vamos a tener tratado y vamos a poder entrar a la Alianza del Pacífico o no? Sí. Sí lo vamos a hacer, lo que pasa es que lo hicimos a destiempo. Ya nos cogió en noviembre, fue el Mundial, nos va a agarrar Navidad, de ahí nos agarra Año Nuevo, de ahí hasta que te vuelvas a poner la camisa y te sacudes y te peines, nos agarra febrero, estamos firmando en marzo. Supuestamente íbamos a firmar ahora en Lima, en donde iba a haber una cumbre y se iba a entregar por parte de México la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico Perú. Hay que ver si no quiere, Dina Boluarte quiere... Ahora, como no que hubo una involución indeterminada, ¿no? No sé qué opinas o qué sepas. Dicen que el gobierno, dice su versión, es a ver, si es que México tiene sus reservas respecto del camarón y el banano, ¿ya? Aguantemos un ratito, firmemos, igual firmemos porque necesitamos un acuerdo comercial con México para entrar, ¿ya? Firmemos y luego de que ya entremos a la Alianza del Pacífico, ahí ya no van a haber esos impedimentos. Mira, no sé si eso es así porque si no los mexicanos, ¿qué están haciendo? A mí lo que me queda, y esto es algo grave, porque yo creo que el gobierno central del Ecuador ha fallado muchísimo en la comunicación de sus planes. Si es que los tiene, ha fallado muchísimo en la comunicación. ¿Y dónde digo que ha fallado? Porque cuando tú entras a un mercado, un tratado de libre comercio, y tú sabes que estás en una desventaja competitiva, ¿ok? Tú tienes como gobierno que asegurarle a esos participantes, a esos generadores de mano de obra, a generadores del flujo de la economía, asegurarles un escenario prudente, un escenario en el que ellos tengan la capacidad progresiva de prepararse para estos mercados internacionales. Acordémonos de algo muy simple. Una fábrica de calzado en el Ecuador tiene que lidiar con un número para poder darle un producto terminado a 18 millones de habitantes. Cuando le dice, oye, voy a firmar un tratado de libre comercio con una nación XYZ que tiene 300 millones de habitantes, 150 millones de habitantes, el tipo tiene que comenzar a pensar ahora, tengo que competir primero en precios, segundo en moda, tercero en calidad, cuarto en temas de economía, ¿ok? Por este tema cambiario. Y por último, ¿sabes qué? Yo tengo que crecer pues mi maquinaria. Y ahora cuando yo haga la inversión para poder ser mucho más eficiente, y aquí voy a tocar el tema de General Motors, voy a tener que hacer una inversión fuerte que tengo que amortizarla en 10 o 15 o 20 años. Entonces yo no quiero que firmes un convenio a 10 años, a 5, a 3, a 2. Yo quiero que se firme un tratado claro para que mi inversión tenga sustentabilidad. GMC en el Ecuador ha manejado un monopolio por 20 años. Seamos francos, ha venido con medidas proteccionistas por 20 años en el país y ha venido dándole al mercado lo que le da. Yo tengo una frase que a muchos no les gusta porque es un poco negativa, que es, la oferta es tan mediocre como la demanda lo determina y lo permita. ¿Ok? Y eso es lo que nos pasó con los carros. Y eso es lo que nos pasa con los monopolios, con los carros, con todo. Oye, ¿sabes qué? El tipo me trata mal, pero yo voy. ¿Por qué? Porque es el único restaurante. Oye, tengo que recorrer 40 kilómetros para ir a tomarme una copa de vino. ¿Sabes qué? Porque es el único que me lo vende. Cuando hay una explotación del monopolio y una limitación de la oferta, la demanda tiene dos caminos. O se cansa y se va, o termina aceptándolo y consumiéndolo y pagando lo que quiere el ofertante. Entonces, ¿qué pasa? En este preciso instante hemos venido acostumbrados por 20 años de medidas proteccionistas sobre medidas proteccionistas y sobre medidas proteccionistas, y finalmente el día de hoy vamos a tener que lidiar con mercados internacionales en donde tenemos que prepararnos. Pero yo no veo al gobierno diciéndole a la gente, oye, ¿sabes qué, brother? Te voy a dar todo el tiempo para que tú puedas hacer tu inversión. Sí. Voy a empujar tu inversión a través de un modelo financiero tipo CFN, banca de primer piso, segundo piso, con proyectos especializados. Eso se ha dicho, a los microempresarios les va a dar crédito, qué sé yo. Pero ¿de qué me sirve a mí un microempresario si lo que necesito es darles 500 millones de dólares, 200 millones de dólares a fábricas? Necesito un régimen de otro tipo de industria. Un régimen de... Yo ahí iba porque yo encuentro estas contradicciones, ¿no? Por un lado tienes a la Cancillería negociando paralelamente con China, con México, aperturando la oficina de Canadá, etcétera. Y por otro lado tienes al gobierno quitándole subsidio a uno de los sectores más competitivos que tenemos, que es el sector del camarón.
Por otro lado, tienes al gobierno que hace una elevación de salario básico unificado mucho más allá de lo previsto, ¿no es cierto? Que te crea otro costo. Por otro lado, no ves teledirigida bien lo que tú dices, el incentivo tributario de exonerarte un cambio de tecnología por un X tiempo o un cambio de maquinaria por un X tiempo con reglas claras, rápidas, etcétera, para que puedas hacer frente a este nuevo mercado del que tú dices. Entonces, veo esa contradicción. Por un lado, estás bien aperturando acuerdos comerciales, pero por otro lado, no le estás dando competitividad. No es que no le estás dando, le estás quitando competitividad. Y, a ver, pero lo del combustible ya es un poquito hilar bien fino, ¿no? Porque si bien es cierto, se puede decir que hay un incremento de 17 centavos, creo que se presume. 16 por libra. 16 centavos por libra. Todo responde a la capacidad de tecnificación del sector y la capacidad en que lo vayas a poder implementar con mejoras. No estoy diciendo que yo tengo la solución, para eso hay especialistas en el campo, pero sí te puedo decir algo. A todo problema hay una solución y todo problema implica una oportunidad. Siempre que las personas que te estás gestando ese nuevo campo, es una área, te den las herramientas para poder trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Te repito, cuando tú has venido recibiendo subsidios, ayuda, sabes que de alguien, cuando finalmente te sueltan, te caes. Entonces no sabes qué hacer y comienzas a quejarte. Pero esa soltura tiene que ser progresiva. Dile a las comaroneros. No, totalmente de acuerdo. En 5 años acaba el subsidio. Por un lado. 3. Y por otro lado, te voy a exonerar nuevas inversiones en cambio de tecnología, energía solar. Le das un espacio. Y ahí lo tienes. Justamente mañana se cae el subsidio, 2 de diciembre, amaneces. Sabes que yo he visto mucho en estos 2 años. En el cambio energético. Claro, en estos 2 años de gobierno yo he visto mucho. Debe ser ahorita y crear un incentivo inmediato para el cambio a energía solar, que implica inversión importante, pero hasta eso le das un tiempo y va bajando el subsidio. Pero más allá de eso es algo que hemos venido viéndolo durante estos 2 años de gobierno que hemos visto. Tomo acciones, luego rectifico, luego cambio, luego establezco un parámetro. Tomo acciones, luego le rectifico, luego tomo... ¿sabes qué? Es el mismo cantar. Entonces, ¿sabes qué? Es una estrategia política desgastada, pero que aparentemente ya la tenemos vista, la tenemos medidita y calculada. Si las intenciones del gobierno son buenas, el tema es los caminos que toma, que son un poco tontos. Yo no los veo, ¿no? Yo no los veo. Yo personalmente, a mí no me gusta que yo ya lo sé. Ok, vas a cometer un error, lo vas a rectificar y luego vas a plantear una solución. Ya no me gusta eso. Yo lo que quiero es que vengas con una solución y que vengas con un plan, para que puedas decir, y sabes que de hecho no estás sacrificando tu capital político. Lo que pasa es que como hay un conflicto político interno en el país, el gobierno central no está manejando las cosas de manera clara y transparente. Es como que tuvieran temor, como que quieran vacilar la sorpresa a la vuelta de la esquina. Estos grupos de presión que son pseudoanarquistas, que te dicen, a ver, mesa de negociación, y es que si no me das esto, no me condonas las $10,000 de deuda, entonces yo salgo a las calles. Bueno, ahorita no van a salir porque ya estamos en Navidad prácticamente y se saldrán pues en febrero. Y luego viene en carnaval. De marzo porque luego viene carnaval. Hoy día había una protesta, creo que del FUT. Pero no sé, están protestando porque no han subido. $2,000 millones en afectaciones directas al IES y al BIES en el país. O sea, no tiene sentido. Sí, pero no puede ser porque tú dices, no, debo 10 lucas y no tienes que, ya no son 3, son 10. Pero yo creo que estás ahí un poco dándole mucho crédito cuando le dices anarquista. Yo creo que son terroristas, porque yo soy un anarcocapitalista, ¿ok? Y yo no ando pidiendo que me subsidien nada. Sí, bueno, pero a ver, lo que pasa es que el gobierno sí es como timorato, porque ya se sentó en las mesas, muy bien, el gobierno del encuentro. Pero hay un momento que tú tienes que decir, señores, hasta aquí. Trató de hacerlo y dijo, bueno, 3 sí, 10 no, y que salga a protestar quien sea. Vamos a ver pues cómo le va el próximo año. Ojalá que nos siga la suerte el señor Castillo. Pero bueno, eso... usted no va a tener que decir más explicaciones. Miguel Rossignoli, yo tuiteé hace 2 días, el tratado comercial con China avanza a pasos de gigante. Se acabaron los cuentos chinos del siglo XXI y empezó una era de relaciones basadas en la amistad y la ética. El acuerdo de negocios permitirá que los productos ecuatorianos ingresen a China sin pagar aranceles. Me cayeron en gajo. Normal. La mayoría, estos comunistoides, socialistoides. Ahora, el tema que voy, con este tuit, y siendo un poco... También fuiste muy blando en el tuit. Yo lo que digo, pero le caen en comunidades. Vamos a quedarnos en la calle. A ver, tienen comunidades trolls que le caen al director ahí. Te repito nuevamente, a los trolls no se les contesta. Ellos quieren. No les he contestado, señor. Simplemente yo escribo. Ahora,
No, se les para bola también. ¿Tienen los productores ecuatorianos, los empresarios productores, los de calzado, por ejemplo, los de ropa, por ejemplo, tienen algún peligro? Total. Ya, ahora, ¿cómo se los blinda? ¿O cómo puedes blindar al empresario ecuatoriano frente a esta avalancha china que puede venir? Esto es, lo primero es lo primero. Cuando tú haces un tratado y un crecimiento de economías y tratados de libre comercio, tú tienes que buscar periodos largos de transición, que en política, y en política, no política económica, no es amigable. Entonces la política busca tratados rápidos. Por eso comete el error de tratar de implementar estos cambios, luego pedir disculpas y crear medidas transitorias. En ¿Okay? Europa, por ejemplo, hubo 7 años para que entren los vehículos. Y lo tienes clarísimo. Ahí hay una transición lenta, progresiva, coordinada. y bien instalada, coordinada. Entonces, este gobierno, lo que estamos viendo es un anuncio político y hay mucho drama en el tema. Si el gobierno no crea las medidas correctas de protección para la industria local inmediata, los está tirando por un barranco. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno serio, un gobierno que lo tiene claro? ¿Sabes qué? Tiene que decir lo siguiente, mira, vamos a hacer una transición a un tratado de libre comercio donde va a haber un potencial mercado de tantos millones de potenciales consumidores y vamos a crear mesas de trabajo para que tú comiences a promocionar tus productos y comiences a manejar productos pedidos por volumen y en base a esa potencial demanda vamos a darte a ti facilidades de crédito para que implementes maquinaria y te vayas ajustando a las nuevas necesidades, demandas y requerimientos técnicos del mercado destino al que estamos buscando abrir. Mira, un punto de oro me está diciendo un empresario que negocia con China. El tratado está a 10 años, la degradación. Exacto. Y es que eso es justamente lo que estoy tratando de decir. No están informando todos. Dejen hablar al invitado que no completa la idea. Dice. No sé. Eso es para usted, doctora. Sí, porque a usted le llegó el mensaje. A mí nadie me dice nada de eso. Entonces, Ángel Soriano. el tema está en que hay un proceso, ya sea que el gobierno no lo comunique o la gente no la entienda, ¿ok? No, estos tratados no se dan de la noche a la mañana. Yo no te estoy tirando al agua. Te estoy abriendo oportunidades de mercado internacionales en la capacidad que puedas producir más. No es el diablo. ¿Ok? Sí, tenemos un problema muy grave y el problema grave es que China produce un montón de cosas más que nosotros, pero tenemos una oportunidad. China viene encareciendo sus costos cada vez más altos. De hecho, yo que he estado en China y he tratado con fabricantes chinos, muchos de esos fabricantes se están pasando a Vietnam porque China ya está cara. Apple se va. Apple se va. ¿Sabes qué? Bueno, muchísima gente. Pero volviendo al punto de la negociación, es decir, tú también puedes negociar y decir cupos, líneas rojas, es decir, los tratados de libre comercio tienen harto ahí el cuarto de salud donde te dicen, oye, aquí no nos metamos. Yo no sé, yo tengo un matrimonio feliz y voy a tocar esto de matrimonio feliz porque voy a citarlo como un ejemplo de empresa. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es testigo, ¿ah? No, pero por supuesto. Está Y es confirmando. que yo soy un hombre, algún día les voy a contar del chiste de la mujer manavita para que entiendan cómo se maneja un matrimonio feliz. Pero bueno, en tal caso, lo que sí les puedo decir es algo, que cuando tú tienes un socio, tú negocias con tu socio en el día a día. Tú no esperas tener un problema para ver qué va a pasar. Tienes que prever los problemas y tienes que ir negociando. Y vas conversando con tu esposa, porque en tu familia, si tú manejas tu familia como un negocio donde la rentabilidad es la paz y la tranquilidad, que ese es el propósito de ese negocio, de esa sociedad comercial, y vas a tener una estructura familiar fuerte y, ¿sabes qué? Y de largo plazo. Cuando tú tienes un tratado de libre comercio, cuando tú haces un negocio con alguien, tienes una oferta y tienes una demanda. Tienes algo que ofrecer y otra persona que compra de los dos lados, ¿ok? Porque esto es bilateral. Sí. Y en esa negociación bilateral, tienes que ir ajustando la ecuación. No existe verdad hoy que sirva para mañana. ¿Qué pasa si mañana estamos hablando de que en el año 2035 Europa se supone que va a dejar de producir motores de combustión interna para pasarse todo en la industria eléctrica? Se va cambiando. O sea, vamos a ver si es posible hacerlo porque, ojo, yo pongo un carro con batería, anda a ver cómo las cargas, pues. No, es que todo va de la mano. O sea, ellos van progresivamente poniendo electrolinera, se llama. Exacto, pero viene el tema. Yo me he puesto la fecha de 2035. A lo mejor en 2035 logra hacer el 30%, 40% de la capacidad. Ecuador, un punto de orden ahí. Ecuador ahorita, para hablar sobre tratados comerciales, Ecuador ahorita tiene pendiente el de México. Entiendo que está entrando a una negociación con Canadá. Sí. Y tiene el de China, ¿no? Uh-huh. Y una vez que entre el de México, una vez que firme el de México, entraría a la Alianza del Pacífico. Esos son, en teoría, los tres
acuerdos comerciales que tenemos ahorita en el horizonte, o me equivoco? ¿O hay más? Yo creería que sí, y de hecho se está trabajando, por lo menos por lo que yo he escuchado, muchísimo para la integración hacia el sur. Mucho acercamiento con Chile, mucho acercamiento directo con Boric. Pero ahí vas con la Alianza del Pacífico. O sea, el momento que tienes a México... Parece que más bien con la relación con Chile directa tiene preferencias distintivas que no las tienes con otros sectores. Antes de que se diera la elección de Brasil, había acercamientos que se habían dado con Brasil justamente para poder mejorar esta correlación entre los dos países. Nosotros tenemos a un mercado, un gigante en Sudamérica que podríamos explotar también. Pero sin embargo, miran que pasa algo curioso. Tú quieres producir algo de plástico en el Ecuador y quieres exportarlo a Brasil, tienes medidas restrictivas en Brasil. La industria de plástico en Brasil es tan grande. Es un mercado enorme. ¿Sabes qué? Que los protegen. Entonces aquí es donde... Protegen casi todo ellos. Exacto. Pero aquí viene el tema. Tienes la capacidad, tienes el volumen de mercado suficiente para poder darte las de medida proteccionista. Pero alguien me puede decir dónde está el último desarrollo tecnológico de Brasil que sea equivalente al, no sé, al de China. Aviones, los Embraer son unos aviones maravillosos, abiertos a capitales internacionales y abiertos a comunidades internacionales. Corea, Tratado de Libre Comercio, Corea, Costa Rica también. Sí, Costa Rica, y mira sí, que a Perú creo que le ha ido mal con el tema del Tratado de Libre Comercio en China hasta cierto punto, justamente porque no hubo ese espaldarazo del gobierno en financiar las ideas y financiar los proyectos para nuevos mercados. Entonces, claro, pero Perú se cayeron tantos fabricantes y se cayeron tantos manufactureros, pero por supuesto es que esto va a pasar. Esto va a pasar. Ahora, sí, si entras bien, tienes 1.300 pero millones de consumidores. lo mismo se decía con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y aquí estamos. Aquí, así es. Sí, que si negocias con... Esos son los miedos y típicos. tenemos Estuvo unos bien negociado. Ahí tenemos vinos europeos mucho más baratos. Correa dejó el dogmatismo de izquierda que teníamos con Fander Falconi, me parece, y con sin otras embargo, personas, y luego puso a personas que supieron negociar, que fueron, me parece, Eduardo Egas y Juan Carlos Casinelli, hermano. Y se distrajo Correa, se distrajo. A ver, es que después si de no lo haber dicho firmaba. que no, Era Fander Falconi, pues hermano, con Fander Falconi no ibas a firmar ni un acuerdo de una cooperación de una escuela. Yo recuerdo tanto que todo estaba caído hasta que llegó Juan Carlos Casinelli y Juan Carlos Casinelli salvó las negociaciones. Y Eduardo Egas estuvo también ahí. Fander quería el Tratado de Libre Comercio con Cuba. Pero se caía todo. Pues. Y con Irak. Claro, se caía todo. El problema era que la ventaja comparativa de Colombia y Perú nos estaba asfixiando. Entonces aquí Colombia en el banano nos dejaba hacer. Mira, si no firmábamos la Unión Europea, el primer año el cálculo eran 200.000 menos empleos. El segundo año eran 150.000 más. Entonces, tú ibas a poder, el Ecuador iba a permitirse perder 350.000 empleos. Yo vengo hablando, aquí vamos para que los que nos escuchan vayan entendiendo algo que es muy importante. Yo siempre escucho a la gente decir, el gobierno debe crear empleo. Y para esto los tratados de libre comercio... Ya tenemos suficiente burócrata. No te lo dicen solamente como burócratas, porque ellos dicen, mediante el gasto público, contratas empresas privadas que contratan empleo. Entonces, el Estado genera empleo. Luego vienen y dicen, no, es que la empresa privada genera empleo. Señores, ni la empresa privada, ni la empresa pública, ni el Estado generan empleo. ¿Ok? Lo que hay que entender es que el que genera empleo es el cliente. Es el consumidor. Lo que pasa es que tú tienes dos tipos de consumidores. El consumidor por decisión y el consumidor por coerción. Entonces, el consumidor por coerción es el consumidor del Estado que te dice tienes que consumir esto por obligación. Y el consumidor por decisión es el que quiere comprar algo porque le conviene o porque le beneficia y porque es en mutuo acuerdo su decisión. Entonces, en el Ecuador, para poder crecer a mercados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio, tenemos que comenzar a entender que nosotros tenemos que ajustarnos a nuevos requerimientos internacionales. El Estado tiene que comenzar a participar y tiene que comenzar a decirle a la gente, hey, este tratado no es un cuchillazo al estómago, este tratado es un proceso, es el paso uno de una larga caminata en donde el Estado nos va a acompañar y el sector financiero asegurándose y entendiendo que el Estado va a crecer, que el comercio va a crecer, va a poder comenzar a invertir. ¿Cómo no van a invertir en cualquiera de nosotros si le decimos, yo tengo 1.400 millones de clientes para que me compren, no sé, un producto de $1 cada uno que me va a ganar de 50 centavos al mes o 10 centavos al mes? Oye, cualquier banco te va a decir, ten la plata.
Sí, pero para eso como tiene que tú darse las dices, condiciones bien ideales. negociado, sometiéndose a reglas, como en la pesca, ¿no? Claro. Nuestros atuneros están sometidos a un cupo por barco, controlado por la CIAT, que tienen sanciones, Con etcétera. inspectores a bordo para que no y los barcos chinos, pues no tienen nada de ese tipo de regulaciones. Entonces, hay que ir protegiendo a nuestros sectores claves, poniendo las reglas claras sobre la mesa, pero sin duda no podemos ya. Es imposible no ir a esa corriente. Exacto. Y comenzar a dejar de decir esto de que, es que tenemos el dólar y ellos tienen la moneda que van a devaluar. Hermano, no es la respuesta. Lo que hay que buscar es tecnificación, innovación, y eficiencia, negociar ¿sabes bien. qué? Hacia el futuro. Es lo único. Ricardo Neufre, tenemos una inversión para que las empresas extranjeras vengan a grabar sobre nuestro país y lo que se tiene para inversión, el país se lleva muchísimo dinero por impuestos. No le entendí lo que quiso decir. José Antonio Gómez. Hermano, lo que quieres es liberar la plata. Sabes que yo estoy de acuerdo. Ojalá algún día pueda lanzarme para presidente para quitar la mitad de los impuestos, reducir la mitad de la gente. Quédese nomás con su esposa. Oye, mi esposa me dice lo mismo, José Antonio Gómez dice, presidente se divorcia. necesitamos que vengan fábricas, manufacturas, se necesita más trabajo, mucha gente con ingresos emergentes. Y no van a llegar hasta que no comencemos a sacar ciertos absurdos como el impuesto de salida de divisas. Mira, Pedro Gómez Centurión dice, el tema es que las empresas automotrices chinas no tienen impuestos internos hasta el 2028. Esa es la razón para ser baratos. Además, no pagan copyright de los carros que copian. El economista dice, ahora es bueno negociar con China. Hipocresía que decían ustedes antes. A ver, el economista, yo le respondo, con reglas claras y con el win-win que se llama o ganar-ganar de ambas partes, claro que ahora sí es bueno. Yo jamás he estado en contra de que se firme un tratado de libre comercio y de hecho me encantó cuando se firmó el tratado de libre comercio con Europa y voy a estar ¿sabes qué? Siempre a favor de cualquier tratado de libre comercio. A mí me encanta la palabra libertad. Justamente porque es libre, porque podemos negociar lo que queramos. Lo malo... La libertad no es gratis, además. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si vas a hacer un tratado de libre comercio donde yo te voy a tirar por por una quebrada sin alas, te vas a dar contra el piso. Pero primero tienes que prepararme para poder lanzarme. Muchísimas gracias, Miguel Rosignoli, analista económico con nosotros.